Pues, pues sigue la telenovela. Yo pensé que no haría más vídeos, pero pues es el tercero ya. Creo que esto apunta a ser la funa y la polémica más grande que jamás ha tenido Genshin en su historia, por 3 factores que os comentaré en este vídeo. Y además han pasado bastantes cosas durante estos días, así que quedaros hasta el final. Dejadme en los comentarios, os pregunto qué opináis de lo que está ocurriendo, tanto si opináis que no va a llegar a nada, como la mayoría de veces, como si alguno piensa que realmente está pareciendo que va a haber un cambio, si estáis de acuerdo con lo que está ocurriendo. ¿Qué estáis viendo sobre lo que está ocurriendo, vuestros pensamientos? Y bueno, bienvenidos al que espero que sea el tercer y último vídeo, o no, quién sabe, de la Rosa de Guadalupe de los gachas. La funa más grande de la historia de Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí. Suscripciones, o sea, bendiciones lunares. Digo suscripciones por el canal de Gua, así que bueno, ir a ver el canal de Gua, pero tenéis 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Y si jugáis Gua, ir al canal de Gua, que también regalo todos los días una suscripción lunita por cada vídeo y dentro de poco ya vídeo diario. Así que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí y recuerden que todo el apoyo free to play es mucho más de lo que ustedes creen, que no les cuesta nada y que todo el equipo del canal les manda un corazoncito. Y vamos con la mayor funa que ha tenido Genshin Impact hasta de su historia. Pues bien, si me ven contento es porque estoy contento. Primero porque sí que es cierto que en su momento nunca nos coordinamos los creadores. No os voy a decir en este vídeo que por primera vez nos hayamos coordinado y haya habido una super reunión ni nada, pero por lo menos todos estamos de acuerdo y opinamos exactamente lo mismo. Hasta Letrous, que fue el primero en bajarse del barco en las primeras funas, ahora ha hecho su vídeo diciendo, mira, si hay que apoyar, se apoya, no pierdo nada. Putupau puso este tweet que retuiteé, bueno, que cité para que la gente lo viera, Tana también. Yo ya sabéis mi opinión, yo casi pierdo el canal y no sé si lo llegaría a perder otra vez, pero desde luego no tengo problema en volver a hacerlo y como dice el Capitán América, aguantaría todo el día. Me representa este meme. Y básicamente ahora hay muchas cosas que me ponen contento porque son indicadores de que esto no es un ratito y de que esto está funcionando de forma autónoma e independiente. Primero, esto que está ocurriendo lo está llevando la gente sin que los creadores ya lo intentemos organizar, ni levantemos la voz, ni nada de eso. Y es un punto positivo, es decir, se está haciendo funcionar de forma autosuficiente y eso me encanta, está muy bien y los creadores estamos todos poniendo de nuestro lado. Creo que menos Rankaise, que ha dicho yo esta vez ya no voy a hacer nada tal. A ver, el pobre Rankaise no es que haya perdido un canal, ha perdido 2. Entonces yo entiendo que el Ranka igual ya tiene hasta un poco de ya no solo resignación, sino incluso miedo. Eso ya tendría que decirlo él, yo no puedo poner palabras en su boca, así que no le funen si no se une, vayan a preguntarle qué motivos tiene, ¿no? Yo sería de los que diría, bueno, yo casi pierdo un canal, ya paso, pero no voy a pasar. Es una oportunidad de hacer mejor al juego. Y además, el siguiente motivo es que está funcionando también de forma independiente en todo el resto de comunidades, es decir, en la comunidad china, bueno, asiática en general, en la comunidad inglesa, es decir, está funcionando de manera general en todas las comunidades. Ese es el segundo punto para decir, wow, es una cosa que está tomando fuerza. Y sé que ahora lo hablo en el vídeo, que Japón está insultando al resto de comunidades. Los jugadores de Japón, no sé qué mosca les ha picado. Japón ya tiene sus propios problemas y aunque crean que Nintendo vende mucho con Pokémon, Nintendo está en picado cayendo sus acciones últimamente. Japón es un país que pregunten a ChatGPT y a Google cómo está funcionando últimamente. Y últimamente no, hace muchos años su economía y la cantidad de inflación que tienen. Y creo que lo último que podrían hacer es hacerse los clasistas, la verdad. Creo que más que eso son 4 trolls de internet y la gente les ha dado demasiada fuerza. Pero bueno, el tema de Japón es que hay 4 monos, como siempre, que están ahí, pues, jajaja, y diciendo que vaya pobres, que están pidiendo recompensas, pero no hagáis caso a eso porque es lo típico para distraer de esta clase de movimientos. Centraros en la gente que está haciendo las cosas bien. Y el tercer punto de por qué esto está funcionando es que las funas
siempre han partido de un gran enfado por un evento concreto, un aniversario que no gustó, unas recompensas de una versión, lo que fuera, y esta vez ha ido de menos a más. Es una cosa que no es que sea una rabieta de una cosa concreta, obviamente tiene mucho que ver esta versión con pocos deseos, que Logen ya no es del permanente y pasa a ser promocional, con lo que hay una versión con 2 promocionales y de hecho Logen es malo para ser promocional, aunque a mucha gente le gusta el diseño, sino que viene arrastrándose de lo que dije en otros vídeos de que Notcray es el peor año y la peor nación, con menos mapa, menos recompensas, reacciones pay to win, han quitado las armas que dan gratis de 4 estrellas y un montón de tonterías más que ya sabéis todos de Genshin Impact. Notcray es objetivamente la peor nación, aunque intentan defenderlo porque Columbina tuvo una buena historia y hay algún personaje con diseño muy bueno, que eso no se quita, pero ha habido regiones anteriores con muy buenas historias, con muy buenos personajes, pero a pesar de que todas han sido malas en general y Joyos no ha dejado de faltar al respeto a la comunidad y de reírse de la gente, Notcray ha sido la peor, ha sido donde más han hecho esta clase de cosas. Pues la funa en el tercer punto está yendo de menos a más, porque se nota que no es por un trigger, un disparador concreto. Se nota que es por el descontento acumulado de bastantes años de gente que lleva jugando Genshin Impact, y la fuerza y la repercusión que está tomando de nuevo no ha sido como otras funas que de repente la gente está enfadadísima y empieza aquí el nivel de intensidad y cada día que pasa va bajando, sino que está siendo al revés. Está siendo que empezó de uy, mira, se están enfadando, uy, mira, se están enfadando muchísimo, uy, mira, todas las redes y el hashtag ya está trending topic. Están usando unos cuantos hashtags que os dejé en otros vídeos y estarán por aquí si los queréis usar. Y bueno, el review de la Play Store y tal. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Nos encontramos en otro punto más divertido todavía. Ahora, la gente que está haciendo todo este boicot y demás está con el afán de desinstalar Genshin. Y esto es un arma de doble filo. No voy a dar mi opinión sobre ello porque yo no lo voy a desinstalar y voy a seguir jugando, y quien siga jugándolo pues aquí vamos a estar. Sí que voy a dar voz a esto para mejorar el juego, pero es un punto divertido y un punto de vista que quiero dar de forma externa, como si yo no fuera yo, sino visto desde fuera. Lo de desinstalar Genshin es divertido también porque hay mucha gente que igual con Genshin no es que sea consumidor, no es que sea jugador y no es que le ocupe el ocio, sino que tiene problemas. Y tiene una parte positiva si hay gente que después de esto consigue salir del ciclo de los gachas o del gacha en general, aunque se va a ir a otro gacha. Y aparte es arma de doble filo porque en esta última funa que está viendo, la gente que está incentivando a desinstalar, y ese movimiento de desinstalar está llegando a público de otros gachas, y sobre todo público de otros gachas que le tienen mucha rabia a Genshin. Entonces mucha gente que dice, uy, si el hashtag este va de desinstalar Genshin, yo me uno. Y hay un montón de gente pues de la comunidad de Wuthering Waves, de la comunidad del otro y del otro y del otro, que están apoyando el desinstalen Genshin porque de manera indirecta saben que alguien que desinstale Genshin es muy posible que se vaya a instalar otro gacha, porque jugador de gacha ya es ludopatilla y migajero y se va a mover de un gacha a otro. Y aquí aprovecho y digo, jueguen Wuthering Waves, tengo el canal de Wuthering Waves, vayan a verlo, gracias por el apoyo a ese canal que pronto llega a los 10.000 seguidores. Y sí, Wuthering Waves es objetivamente un juego mejor a día de hoy que Genshin, salvo porque Kuro Games todavía tiene la espinita del ego clavada y sigue queriendo compararse con Genshin. De verdad, el día que se dejen de comparar con Genshin o dejen de querer hacer las cosas como Genshin y tengan personalidad propia, les prometo que ese juego no solo explota para bien, sino que triplica los números. Así que ahora está la gente pusheando que se desinstale Genshin, y hay gente haciéndolo, entiendo yo, gente pues haciendo una huelga de 15 días de no jugar, gente diciendo que directamente ya está hasta aquí y ya pasa de ver Sniesnaya y demás. Y aquí viene el siguiente punto más divertido y más interesante. ¿Qué va a pasar con Sniesnaya? Esta funa es la típica funa de publicidad antes de la siguiente nación, como fue Natlan, como fue Sumeru, y que simplemente sirve como marketing para que luego la gente termine otra vez jugando al juego más que nunca cuando arranque la nueva región. Y otra cosa os pregunto, Genshin está en mínimos históricos de forma realista, es decir, está en mínimos históricos de gasto. No hagan caso a Gacha Revenue, es la mentira más grande que ha habido en los gachas, por eso yo nunca lo reaccioné, y muchos creadores a veces lo reaccionan pero como meme, y mientras lo reaccionan dicen esto es mentira, no se lo crean, es simplemente un tipo con una página que pone los números cuando se levanta y le apetece ponerlos así, o porque recibe algún cheque por ahí de algún gacha que dice, bueno, yo te doy un cheque, ponme arriba, y como estoy arriba parece que vendo más y eso me da prestigio, reputación, e indirectamente puede repercutir
repercutir en más ventas, aunque no sean muchas más, pero son más ventas. Y desde que Hoyoverse cerró las páginas de recarga y ahora han vuelto todas, pero con descuentos mucho más chiquititos, recuerden que hay gente diciendo en los comentarios: Phil, si Lootbar no funciona. No funciona, no. Primero, ya recargaste y tú tienes tu UID de estas que tacharon para no poder recargar, pero se puede recargar con usuario y contraseña. Segundo, hay un código que es LOOKUP y si tienes un descuento y puedes ahorrarte y apoyar el canal. Y tercero, seguramente estás usando o usaste VPNs anteriormente y te dice la página: no, estoy usando VPN. Y mucha gente dice: Phil, si yo no uso VPN, ¿por qué me pone que uso VPN? Porque lo usaste. Entonces tu caché, el caché que utilizas, está guardado como en la otra localización y entonces se creen que usas VPN, entonces limpia el caché al menos de la página de Lootbar. Y por último, también tener en cuenta que Lootbar y todo este tipo de páginas ya son proveedores autorizados, es decir, son oficiales, podéis utilizarlas y apoyar el canal, pero tener en cuenta que todo lo que habéis hecho anteriormente con Lootbar, tranquilos que vuestra cuenta está perfecta, simplemente Hoyoverse ha querido monopolizar un poco y reducir el impacto de estas páginas y les ha salido mal. Porque lo que han hecho ha sido vender menos, han vendido muchísimo menos, han vendido la mitad solo por hacer ese intento de jugada para decir: uy, estas páginas, pues ahora voy a intentar que me compren a mí. La gente directamente no es que les esté comprando a ellos, es que no está comprando. La gente, como ya dije en su momento, que compraba un pack de 100 a 60, ahora no compra un pack de 100 a 100 porque le parece un robo, le parece un abuso, le parece mentira, le parece que no es justo. Y no lo es, objetivamente hablando. Así que bueno, que Lootbar sigue funcionando, simplemente aprender a usarlo y además tenéis una cantidad de cashback bastante grande y todo el resto de juegos con descuento, menos los que son de Hoyoverse, pero bueno, Wuthering y demás. Y Genshin sí tiene descuento, así que dejad de bombardear los comentarios de los vídeos de Phil, Lootbar no funciona, sí funciona. Simplemente pues todo lo anterior que os he dicho, ¿no? El tema del VPN, el tema del código, el tema de todo lo demás que os he estado comentando. Y además, por último, las VPNs, las que son buenas de verdad, no te dejan rastro y no hacen que la página se entere de que la estás usando de verdad. Si os sale el mensaje de que estás usando VPN y no la estás usando, fue por el tema caché que os expliqué antes, pero también es porque estáis usando una VPN mala, gratis, y de estas super pochas. Usar una buena VPN. Seguramente pronto os traiga alguna promo de alguna VPN muy buena. ¡Grandes noticias! ¡Ganamos! Volvió Lootbar y volvió mejor que nunca. Es la plataforma actual más grande, segura y confiable para hacer todas vuestras recargas. Hay un nuevo código, LOOKUP, LUCKUP, está por aquí en pantalla, correr a utilizarlo y ya sabéis, al volver Lootbar todo el mundo está contento. Link aquí abajo en la descripción para apoyar el canal. Bienvenidos de vuelta a Lootbar. Pero bueno, volviendo al tema de la funa y todo lo demás, yo siento que está yendo bien. Lo que pasa que aquí os doy la última reflexión y recordar que siempre al final de los vídeos os dejo siempre lo más importante y lo mejor. Y es que, número uno, hasta qué punto Hoyoverse ha visto que los números estaban en mínimos y ha dicho: necesito publicidad y publicidad gratis, porque ellos no suelen invertir millones en publicidad, sino suelen invertir muy poco y sus publicidades suelen ser siempre así y lo ha sido desde el principio del juego. Y hasta qué punto, sabiendo que Snezhnaya podría llegar a ser la última nación de Genshin Impact, no lo es por los 11 años de Teyvat y todo eso que dijeron, pero muchas veces vacilan a la gente: no queremos dinero, Teyvat ha durado 11 años. Igual lo dicen por fastidiar y que la gente diga: 11 años de texto, es que paso de tanta tontería. Mucha gente está jugando ya solo por ver el final de la historia. ¿Hasta qué punto esto puede salir mal? Porque esto lo han hecho a posta, pero se les puede ir de las manos. Y creo que van a buscar publicidad y van a acabar teniendo algo que han sembrado durante años, que es un público descontento hasta las narices del juego, que literalmente lo va a abandonar, que a lo mejor ve lo último de Snezhnaya y a la que vea que empieza la nación y vuelven a jugar al relleno, al texto, a marear, a hacer malas versiones, a no meter calidad de vida, a no mejorar el juego, a no escuchar a la comunidad, a no meter todo lo que necesita, ya no lo que pide caprichosamente muchos jugadores, sino lo que necesita el juego de verdad, que hay cosas que ya son importantes después de 6 años y que todo el resto de gachas con unos años lo tienen a nivel de calidad de vida y jugar y tener sinergia con el juego para disfrutar tu tiempo de tu ocio y de la gente que más dinero tiene. Al final puede que les salga mal este año y puede que realmente sí, no solo haya una funa, sino probablemente un abandono masivo del juego, que es lo que está a punto de ocurrir. Y además, por último, que yo sé que hay gente que estoy leyendo mucho en redes o que no está, digamos, poniendo, aunque sea su granito de arena sobre lo que está ocurriendo, queriendo sentirse superior y diciendo: bueno, pero tú no gastas, no tienes derecho a reclamar, o estos migajeros pidiendo cosas, no sé qué, no sé cuántos. Voy a comentar una cosa que seguramente a partir de que lo escuchéis se repita en el resto de canales, porque no he visto a nadie decirlo. Pero tener en cuenta que, aunque no pongas dinero,
si tú solo valoras el dinero, ya está hablando bastante de ti, sobre que te crees que por tener dinero tienes más derecho a opinar, o gastarlo en el juego tienes más derecho a opinar. Y de hecho os voy a decir dos cosas importantes. Una, cuando tú juegas un gacha y pones tu tiempo y pones tus datos, porque los gachas son juegos gratis que se nutren de tus datos, no solo del dinero que pones, realmente también estás apoyando el juego, no solo apoyándoles, sino dándoles una cantidad de valor por encima del dinero en muchos aspectos, extremadamente importante, y que para muchos es, y para la propia empresa, a veces hasta más rentable que tu asquerosa bendy y pase de batalla que no sirven para nada. Ellos tienen el mismo derecho a pushear que el juego mejore y a protestar, número uno. Y número dos, si tú, que no metes ni 2.000, ni 3.000, ni 4.000, ni una cantidad que realmente para los asiáticos sea significativa, y te crees con derecho a decirle a otro solo porque eches o no eches dinero que vale más o menos tu opinión, o que el otro no puede opinar porque es free to play, siendo mentira, porque los free to play, ya digo, pagan con cosas más valiosas que el dinero, y todavía no entiendes que hay cosas mucho más valiosas que el dinero, y que el mundo en el que vivimos y el futuro del mundo en el que vivimos no se basa solo en el dinero, sino que se basa en los datos que tienen las empresas, y porque ahora todos los servicios son gratis a cambio del tiempo y los datos que tú les estás regalando. Déjame decirte que, primero, eres bastante más pobre que la persona que no gasta en Genshin Impact, que gastar en un gacha es lo peor que puedes hacer, porque tu dinero podría valer mucho más si lo inviertes en tu aprendizaje, en tu futuro, en tu familia, en cualquier cosa que te vaya a generar un valor el día de mañana, y estás queriendo en redes sociales mostrar algo como que eres algo más por gastar dinero en un gacha que jamás vas a recuperar, y de hecho das bastante más pena y eres más despreciable si le quitas valor a los free to plays, y que basarte en el dinero, de hecho, pues creo que te falta leer algunos libros. Así que mucho antes de ponerte a intentar llamar la atención en redes o parar una protesta donde todo el mundo tiene derecho a exigir un juego mejor, punto, yo diría que te puedes quitar de en medio, desinstalar el gacha, desinstalarte Twitter, salirte de la comunidad. No eres bienvenido en ningún sitio donde haya gente medianamente sana, equilibrada e inteligente. Eres un parásito y una escoria. Salte totalmente de cualquier sitio donde haya una sociedad mínimamente civilizada, porque no encajas ahí, y ponte a leer un libro. Así que, señores, se puede protestar para exigir un juego mejor y es totalmente lícito. Si pueden poner granito de arena, pónganlo. Pero si no van a poner granito de arena por cualquier cosa, se respeta su opinión, pero no estorben. Eso es ser educado, tener valores y estar medianamente equilibrado. Todo el resto son escoria, alimañas y mini salvajes, amebas de redes sociales que sobran en la sociedad. Y eso está muy claro y muy definido desde hace mucho tiempo. Por eso es que mucha gente también, que le afecta cuando digo esta clase de cosas, me hatean tanto y odian tanto mi persona y el canal, porque soy bastante sólido, bastante firme y bastante contundente con esta clase de cosas, porque es fácil poner límites para que luego, a pesar de que haya funas, nunca nadie pueda decir absolutamente malo realmente de mí, porque no pueden, solo pueden proyectar que yo les molesto haciendo esta clase de cosas, y en este caso poniendo límites para que se pueda protestar de la mejor forma posible y que no haya gente que les quite el ánimo o que quiera interferir en una cosa totalmente lícita y totalmente respetable, que es que la gente, de la forma que quiera, exija un mejor juego, incluida la gente que paga con su tiempo y con sus datos, que son muy valiosos y muchas veces más que una bendy y un pase. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Espero que sea el último vídeo de la funa. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.